Hemos tenido una reunión con responsables del sector de la hostelería que en este contexto pues, están atravesando dificultades serias y nos han trasladado de alguna forma sus inquietudes. Nos ha transmitido que hay que hacer un plan estratégico a corto, medio y largo plazo. Y a corto he de decirles que ya vamos llegando tarde, concretamente en la ciudad de Valencia. Como todos ustedes saben, aprobamos el plan Resistir, pero todavía no se han aprobado las bases por parte del Ayuntamiento de Valencia. Pedimos inmediatez en las ayudas. Por nuestra parte hemos pedido muchísimas acciones, pero la más clara e inmediata es aprobar urgentemente las bases de esas ayudas y completar el crédito con un esfuerzo mayor por parte de este ayuntamiento, que créanme si les digo que puede hacer mucho más por su hostelería, por su turismo y por sus sectores profesionales. Nosotros estamos para aportar y para recordar a la Generalitat que, que en este contexto no podemos dejar a nadie atrás y que hay mucho empleo, hay muchas personas que dependen de estos sectores fundamentales y se está abordando su cierre con, efectivamente, en primer lugar, con una criminalización injusta, en segundo lugar, con una falta de ayudas, una insuficiencia en las ayudas y, en tercer lugar, con una precariedad en los medios que hemos detectado hoy y una falta de llegada de esas ayudas a corto que desde luego nos hacen sensibilizarnos con el sector y desde luego estar a su disposición para poder aportar desde las instituciones en las que tenemos representación.